Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nelly. Pues estamos aquí, amigos, con Francisco Moreno, justamente con otro programa acerca del México independiente. Y no sé, Francisco, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. La verdad que este tema siempre saca ampollas, porque el tema de la independencia de México, pues digo, es tema de todos los días. Si usted toma un periódico, que hay temas que están discutiendo, que van directamente relacionados con el día a día de todos los mexicanos, y es un tema bien interesante para poderlo comentar. Y sin duda, Francisco, así es, y la verdad es que no sé si deberíamos de titularlo México Independiente o México Independiente. Sí. Porque, híjole, cuántas dependencias y cuántos intereses y cuántas tristezas vivirá este país. Y pues está interesante esto, ¿no? Se pone, decía mi papá hace mucho, ¿no? Son tiempos interesantes. Son tiempos interesantes. Y la verdad es que sí está rudo, ¿eh? Sí, por ejemplo, don Gerardo, me acuerdo, él siempre hacía muchas reflexiones sobre el tema de que uno debe de conocer la historia. Para no repetirla. Para no repetirla, para mejorarla, porque ciertamente eso es lo que hace falta en estos tiempos, ¿no? Conocer nuestra historia contemporánea, poderla contrastar con lo que está registrado en los libros, lo que tienen registrados los investigadores, y entender, ¿no? cómo ha ido evolucionando este bellísimo país en el que vivimos. Y que hay mucha historia que analizar. Nos hablabas de Maximiliano hace rato que nos estábamos poniendo de acuerdo al programa. Pues hay cosas que no sabemos, hay cosas que no están en los libros, pero que es súper interesante conocerlas. Que decía mi papá que la historia es el chisme, ¿no? El chisme grande. El chisme gran grande. Chisme, que pues es maravilloso poderlo conocer. Y no nada más quedarnos con el Benito Juárez que viene ahora en el billete de 500 y que todo el mundo está dando en lugar del de 20. El Beni. Que además, a ver... O esperando recibir en vez de darlo. Fíjense, este es uno de los casos interesantes. Y esa es una de las cosas que se reflejan directamente en el conocer la historia y en la forma de pensar de todos, ¿no? La idiosincrasia mexicana. No hay mayor acto de fe, que pagar con un billete. Si ustedes reflexionan, es un acto económico que hacemos todos los días. Pagamos, compramos, adquirimos, entregamos la vida, incluso trabajando, ¿no? Para obtener billetes, un billete. Ese billete tiene detrás toda una historia, ¿no? Un banco independiente tiene la forma en la que se fondea. Es el respaldo del gobierno a ese papel lo que le da cierto valor. Sí. Y bueno, entonces, con el valor que se le da, entonces debe llevar determinadas imágenes, debe llevar determinadas cosas. La moneda mexicana, pues es una moneda que es reconocida a nivel mundial por lo bonito que son sus monedas. Es una de las casas de moneda más antiguas de todo el mundo. Y muchas veces los billetes pasan por nuestras manos y nos preguntamos qué es lo que hay o qué es lo que traen, ¿no? Entonces, sí, o por qué lo traen. De verdad, ahora que tengan oportunidad, van a ver que ese es uno de los temas en los cuales pues van a decir, ay, no me había dado cuenta que este billete traía esta leyenda, o que traía esta parte, esta imagen, por qué están estos pintores, o por qué no está fulano, por qué está de esta denominación, ¿no? Que está reflejado. Todo eso es parte de la historia contemporánea. Hay que tener mucho cuidado, Francisco, a quién admiras. Sí, a quién veneras. A quién admiras y a quién veneras y a quién les enseñamos a nuestros hijos ¿A quién consideras que son héroes de este país, porque, híjole, la verdad es que de por sí somos un pueblo que se nos critica mucho. Por un lado se venera el que somos amables con los que vienen del extranjero, pero por otro lado se dice, no, es que es un pueblo agachón.
con quien viene de fuera, ¿no? Y siempre nos venimos a sentir menos que cualquiera que venga, ¿no? O a donde visites. Ojalá eso pudiéramos irlo revirtiendo y cambiando, pero también entender que ha habido muchas traiciones en este país, que es parte inherente de esa historia, y que de alguna manera pues tenemos como que reescribir una historia diferente. Claro. Y no ser nuestros peores enemigos, unos mexicanos de otros. Y además hay que entender que hay mitos en la historia que tomamos nosotros ya como verdaderos y muchas veces nos cuestionamos. ¿Cómo cuál? A ver, cuéntanos. La principal, la fecha del 15 de septiembre. Es una fecha, pues bueno, que se da en la madrugada, literalmente en la madrugada del 15 de septiembre. Pero están estas dudas porque se movieron las fechas para compaginarlo en la época del Porfiriato, ¿no? Para tener los festejos del cumpleaños, casi en simultáneo, ¿no? del general con estos temas. Y hay muchas figuras de la etapa independiente, ¿no? De la época de los, cuando inicia la guerra de independencia. Unos están sublimados y otros, que son muy importantes, están ocultos. Y otros tantos son personas que no saben si realmente existieron o son ficticios o creados, ¿no? o como, son historietitas ahí creadas. Historietitas como el Pípila y cosas así. Que seguramente el Pípila, si no es que existió él, seguramente sí hubo un grupo de personas que utilizaron esta forma para atacar la Alhóndiga de Granaditas. Pero pues quedan ahí, ¿no? Son personajes que, si nos ponemos a estudiar un poquito, por ejemplo, el padre Miguel Hidalgo es de verdad un personaje histórico que tiene mucho más de lo que conocemos, ¿no? Es un personaje que, bueno, se las dejo ahí para que la investiguen. El padre Hidalgo que conocemos ni siquiera es. Sí. Esta es una imagen que todo parece indicar que es el médico personal de Maximiliano de Habsburgo, que decidió ilustrar con esta imagen para representar al cura Hidalgo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no de es... De todas formas no tenía mucho ahí que aportarle. Miguel Hidalgo lo describen los libros de la historia como un tipo atractivo, un tipo... que pues bueno, era sacerdote, pero tuvo sus amoríos y tuvo por ahí, tuvo descendencia, ¿no? Está la leyenda de que no quiso tomar la Ciudad de México y regresa hacia Querétaro, precisamente porque había pues sus hijos y había gente que vivía en la Ciudad de México, y cuando vio los estropicios que estaban provocando en las ciudades donde iban avanzando, con esta columna de... pues el ejército independentista que se había formado, ¿no? Los insurgentes, pues tuvo el miedo que se saqueara la Ciudad de México. Está también la teoría de que le mandaron una carta pidiéndole que no tomara la Ciudad de México, cuando lo pudo haber hecho. Es un error táctico que le costó incluso en los hechos a Miguel Hidalgo perder el respeto y el control del ejército insurgente, ¿no? Esta etapa que conocemos en los libros de historia no es lo más significativo de la lucha de independencia. La vida de Miguel Hidalgo y la vida, por ejemplo, del generalísimo, ¿no? De Morelos, de José María Morelos y Pavón, y todos los primeros caudillos, realmente es muy corta. O sea, en un lapso de 5 años. Es cuando realmente se dan los acontecimientos. Y prácticamente los aplacan. O sea, al padre Morelos lo fusilan en 1813 y era como de los iniciadores el último que quedaba, ¿no? Y es muy rápido, digamos, su etapa de participación en la historia. Y los libros de historia oficial les dieron todavía como más realce, que nos impide conocer detalles de sus vidas, ¿no? Porque era el personaje, le quitan toda esta parte. Sí, además lo quieren como que embellecer y le quieren adornar. El caso de José María Morelos y Pavón es... para mí muy apasionante, porque él acaba siendo fusilado en la Casa de los Virreyes, que está ubicada en Ecatepec de Morelos. Al ser fusilado ahí, él estuvo ahí encerrado, es arrastrado y le cortan la cabeza en Ecatepec, ¿no? Es lo que le da origen, pues ahora lo que conocemos ahí, la Vía Morelos, ¿no? Es lo que le da el nombre al lugar. Está el museo de sitio de la Casa de Morelos,
Desde la etapa de Maximiliano, el emperador ahí le construye un pequeño monumento al padre Morelos, y todos los presidentes de México, todos, absolutamente todos, hay fotografías históricas donde está Venustiano Carranza, están todos los presidentes que ustedes pueden imaginar, han ido a Catepec de Morelos, a la casa de Morelos, o sea, a este es palacio. un lugar común que hay que visitar. Este Palacio de los Virreyes. Acuden a él. Es un lugar que pues está en Ecatepec, es un municipio más grande de Latinoamérica, que tiene pues características muy particulares. Pues bueno, a la voz de José María Morelos y Pavón, van todos los líderes en la fecha de su, pues que celebra la fecha en la que murió, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ver esos detallitos, cómo han ido modificando algunas regiones y pues bueno, cómo han ido cambiando algunos otros, ¿no? Bien, nos sigues platicando más, Francisco, después de una breve pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, agradecemos todas sus participaciones. Jorge Torres se hace presente, Ananda Clau, Andy Chávez dice saludos, Nelly, Gerardo y Francisco. Igualmente. Carla Puente nos dice, perdón, pero Juárez fue un traidor, ¿no? Y pues por supuesto, fue el máximo de los traidores. Así es. A la patria. Y ahora en un billete de 500. Y nos dice, oye, deberíamos de festejar el 27 de septiembre, claro. Lo hemos dicho muchísimo en este programa, esa es una ¿no? peor. Nosotros como país tenemos que tener claro cuándo nacemos como nación. Y es hacia donde íbamos en el bloque anterior. Esta etapa de los primeros caudillos es como lo que siempre se ha exaltado y es realmente, incluso en el grito de independencia, ¿no? El grito oficial. Viva los patrios. Y lo que no han hecho, porque luego meten a los que no, y que sea Alfredo Jiménez o no sé quién, y bueno, ha habido cada regada ahí. Bueno. Que dices, bueno, pero pues que digan el que sea. Ubicándonos Casi. en la época, yo les quiero dejar 2 tareas para que los que nos están escuchando lo vean. En primera, la conquista no es como nos la contan, ¿no? La guerra de la conquista, pues llegaron los españoles, pero realmente los españoles se volvieron una parte más de este gran grupo de naciones que formaban México. Sí, porque así estaba el imperio, ¿no? El imperio azteca, el imperio mexica, que es lo correcto. Lo que fue anexionando coronas o reinos que se fueron anexando, ¿no? Sí. Y había una sola corona, que pues era el imperio mexica. Que hay muchas tesis que dicen, no era un imperio, era una unión. Bueno, así es como se formó este país. Si ustedes van actualmente a Oaxaca, ellos no se sienten mexicas, no se sienten mexicanos porque son naciones no conquistadas. Que no las conquistaron los mexicas y no las conquistaron los españoles. O sea, son mezclas que se fueron dando. Entonces, esa es la primera tarea, entender que este país nació así. La segunda tarea que hay que entender es que nuestro país, en ese momento en el que estaba buscando su independencia, pues seguía administrado desde el centro por un virrey y había pues las distintas capitanías, los distintos lugares en donde pues se llevaba la vida política y la vida administrativa de Nueva España. Vienen los levantamientos, el ejército novohispano prácticamente se impone, los fusilan a todos, ¿no? A los que estaban levantados, menos... Y además hubieron traiciones también. Sí, los hacen pedazos, o sea... La guerra de independencia fue un desastre. Claro, y además era así como de cada quien agarre sus canicas, y yo ya me voy, y yo quiero esto, y yo me vendo, y bueno. Y ahorita van a ver cómo esto de pronto toma unos tintes bien interesantes. El único caudillo que se logra mantener invicto, y que se logra mantener haciendo guerrillas, se logra mantener luchando, es el general Vicente Guerrero, que se va a esconder a las montañas. Hay una característica que pocas personas saben, pero el general Vicente Guerrero era mulato. No, era de color.
O sea, ya tirándole, hay libros que lo describen incluso negro, o sea, era un mulato. Entonces, él, en las leyes que se vivían en la época, nunca habría podido aspirar siquiera a ocupar un puesto público. O sea, ya no digamos un puesto político, un puesto público. Estaba prohibido. ¿Por su raza? Por su raza. Fíjate nada más. Era una división de castas, o sea, una división, la división novohispana. Entonces, él en esta posición que consideraba injusta para él y para pues todas las personas que lo seguían, él mantiene la guerra y se va a las montañas. Estaba ya prácticamente aislado en un lugar que a lo mejor les va a sonar, que se llama Iguala. Ahí en esta región de Ayotzinapa, todas estas regiones, era donde estaban ellos refugiados, aislados. Entonces, el general encargado de las fuerzas virreinales, pues era Agustín de Iturbide. Así es. Entonces, Agustín de Iturbide era la tesis del colono, porque él nació en España, que podía haber aspirado a ser todo en la colonia, ¿no? Era un tipo que lo describen galanzón, ¿no? Inteligente, preparado, un gran militar, un tipo que además lo respetaban mucho entre sus iguales, y un tipo que tenía una visión de estadista muy interesante, ¿no? Entonces, Iturbide empieza a ver que es posible liberarse, digamos, de la corona española, y que es posible nacer como un nuevo país, y que lo único que tenían que hacer era terminar de unificarse los caudillos que andan por ahí flotando, principalmente Vicente Guerrero. Inicia un intercambio de cartas con Vicente Guerrero, y sin un solo tiro logran tener una reunión, ¿no? Logran pacífica, logran convencer. ¿No? Entonces, Guerrero, en las cartas donde le contestaba, se nota que tenían un respeto mutuo como enemigos, y se logran unificar, ¿no? Hay muchas anécdotas que vienen de esto. O sea, por ejemplo, los chiles en nogada es un platillo que le sirvieron a Agustín de Iturbide, sí. Cuando ya tenían formado el ejército trigarante, lo reciben. Es un guisado que tiene toda una historia, que también vale la pena leerle. Tendríamos que dedicarle todo un programa. Claro, y además por eso los colores, en fin, de la bandera. Súper representativo. La bandera, por ejemplo... Por eso hay lugares donde solo en esta época te lo sirven, ¿no? Es una época para probar los chiles en nogada. El tema de la bandera trigarante, ¿no? Que por ahí muchos dicen, ¿y por qué eran las 3 garantías? Hay que investigar por qué. Ahorita lo vamos a decir en el siguiente bloque, pero el tema de las 3 garantías es un tema vigente completamente. Entonces, diseñan esta bandera, ¿no? Allá en Iguala. Se da el famoso abrazo, que no se sabe si se dio o no se dio, el abrazo de Acatempan, pero es un hecho histórico que está ahí registrado. Esta frase de Vicente Guerrero, en donde dice la patria es primero, ¿no? Que está en letras de oro en la Cámara de Diputados. Es un tema en donde el general, pues bueno, encabezaba, digamos, al México bronco, se une con el México de Agustín de Iturbide, y está esta pintura famosa en donde van entrando ellos por la colonia Guerrero, que se llama así porque precisamente por ahí pasa el ejército trigarante. Esta famosa fotografía, bueno, litografía, está pintada en la que están entrando por un arco, que era la entrada a la Ciudad de México, ahí en la colonia Guerrero. Si la vemos a detalle, va en el caballo Agustín de Iturbide, y detrás de él vienen todos los políticos de la época. Será toda una comitiva. Es una división ahí increíble, porque, me imagino. Porque los podemos identificar uno por uno, y me gustaría esto que lo comentáramos a detalle, porque son los políticos que han venido construyendo este país desde esa época. Entonces, al frente va Agustín de Iturbide, detrás va toda esta comitiva de generales y de políticos de la época, y finalmente, cuando logran instaurar la independencia de México, este país nace como un imperio. El 27 de septiembre. El 27 de septiembre. Hay que entender que en la firma viene la firma de Juan O'Donoghue, que fue el último rey que vino, con el que firma los primeros tratados internacionales que firma México como país, son los tratados de Córdoba, y los firma Agustín de Iturbide por las fuerzas continentales pues de la Nueva España, con las firmas del virrey, ¿no? En Córdoba lo firman. Después nace
el Acta de Independencia, el 27 de septiembre, en donde, entre otras cosas, nos reconoce el derecho a la felicidad. Como nacionales. Oye, algo sabía que se avecinaba, oye. Entonces, nace como un imperio y la explicación es esta. Ya les conté que en la conquista estaban varias coronas y las fueron juntando. La administración de Nueva España las administra de la misma forma, nada más poniendo estructuras administrativas europeas y algunas otras cosas. Y en la época independiente, Iturbide lo visualiza, si somos una colección de reinos, lo que aglutina una sola corona es un imperio. Y así nace el Imperio Mexicano. Exactamente, así es como nace y no se le da atribución ni lugar en la historia a Agustín de Iturbide, ¿no? Queda como el gran relegado, como traidor, o sea, todo lo contrario. Y ahorita en el siguiente bloque. Y ponen como héroes a los verdaderos traidores. Así es. Entonces es una tristeza. tristeza. Pero qué difícil, ¿no? ¿Cuál de las dos historias es la verdadera? Dirán los radioescuchas y los niños que están leyendo los libros de texto. Sí, que ni le muevas ahí porque en los exámenes ya nos has contado lo que le pasa luego a tus hijos, Nelly. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí platicando con Francisco Moreno acerca del México independiente, y Evelyn Rosales dice, se corta su transmisión, que se le corta un poco la transmisión. Pues Evelyn, esperemos que sea algo que se pueda corregir y que sea un tema de tu lado. Espero que no sea generalizado y desde acá, porque que nos comenten los demás. Yo veo bastante estable la señal. Sí, a veces tenemos una pequeña dificultad con el internet. Espero que sea algo local. Y de todas formas, aprovecho para recordarles, amigos, los programas todos los subimos en su versión podcast a nuestro sitio web, excelenciapersonal.org.mx/radio. Ahí podemos encontrar más de 4.200, 4.300 programas enteramente a su disposición. Y bueno, también quedan alojados aquí en el Facebook de Excelencia Personal para quienes gusten también de esa manera pues acceder a él más tarde, ¿no? Te deja un mensaje Carla Puente. Dice, como Iturbide mandó a volar a los masones, entonces por eso lo asesinaron. Fíjese que ahí hay una y también por eso escribieron la historia de los masones, ¿no? Qué bueno que toca el tema de los masones. De nuevo, estamos en la etapa de la conquista de México, ¿no? Y hay corrientes, como toda organización política, hay corrientes y hay gente como hasta hoy día, ¿no? Como hasta hoy día. Dentro de los mexicas encontramos la figura de Tlacaelel, que hay hasta un libro que se llama Azteca entre los aztecas, ¿no? Tlacaelel era un medio sacerdote, medio político, era el consejero, y Tlacaelel decide reescribir prácticamente hasta la religión. O sea, dominan el Valle de México, haciendo, pues había deidades que son, digamos, originarias, como Tlaloc, como Quetzalcóatl, ¿no? Y ellos, como una nueva corriente, deciden poner, saben que está muy bien que adoren a la lluvia, que adoren a la vida y a la civilización, entonces está muy bien, pero nosotros tenemos un dios, y es la guerra. Y es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es una figura que ha sido malentendida también. Huitzilopochtli, los mexicas lo visualizan que vive del lado izquierdo del pecho. Y si ustedes ponen su mano en el corazón, ahí van a sentir a Huitzilopochtli. Ellos lo representan con un colibrí. El corazón pues, es un colibrí, ¿no? Es un aleteo que no se detiene, ¿no? Y es la lucha del día a día. Por eso es un dios de la guerra. Sí, ese es todo que el además significado detrás, tenía todo esto y había que alimentarlo con lo que consideraban ellos que era una parte vital, que era precisamente, no eran las riquezas, no eran esas cosas, era la sangre, ¿no? Entonces, está el debate en los sacrificios, que si los hacían o no los hacían. El chiste es que para ellos era muy valioso. Y entonces reescriben la historia para poner al mismo nivel de Huitzilopochtli de las deidades. Esa es una parte, uno de los piquitos que nos enseña cómo hacían política en Mesoamérica, ¿no? Los anteriores, digamos, las culturas prehispánicas. Cuando llega la conquista,
existían los mexicas, existían los zapotecas, los mixtecas, los mayas. Bueno, pues ahora existían todos estos más los españoles. Oye, pero sí cuando llegan los españoles y encuentran en Tenochtitlan, llegan y lo reciben con 300,000 calaveras. La ciudad estaba formada. Estaba formada. Por calaveras, o sea, sí había sacrificios, no nos hagamos, Probablemente ¿no? había sacrificios, pero también Hay eran... libros que lo documentan. O probablemente también eran de los soldados que morían De en sus los distintos guerras. Sí, efectos. pero fíjate nada más el culto a la muerte, ¿no? Sí. O sea, imagínate poner tus calles y tus avenidas llenas de calaveras. O sea, Sí. y dimensiona 300,000 calaveras. Sí. Y además lo que no habría de pues enfermedades y de... Porque eso era lo que daba la estructura para Sí. entrar a la ciudad, imagínate nada más, ¿no? Eso se llama Zompantli. Y los Zompantlis eran precisamente los soldados que eran vencidos o que tenían de alguna importancia. La ciudad tenía una estructura muy interesante y además la visualización de la muerte era totalmente contrastante con la que venían de Europa. Entonces, los españoles se dan cuenta que por ese lado pueden ingresar y se mantienen muchas estructuras indígenas. Les pido que busquen qué pasó con Tenochtitlan en la etapa de la colonia. Tenochtitlan no desaparece. Tenochtitlan se convierte en la capital de la nación indígena, que es establecida en Ecatepec, que ahorita decíamos, bueno, la importancia del Padre Morelos. El nombre completo ahorita del municipio es Ecatepec de Morelos. De Morelos, sí. El municipio de Ecatepec se convierte en una nación indígena porque es un territorio imperial. Es un territorio sagrado que es donde se supone que baja Quetzalcóatl. Exacto. Y entonces el señor Diego Guanintzin, bueno, le pusieron Diego cuando lo bautizaron, el señor Guanintzin, que es capturado en las lanchas cuando estaban tratando de sacar a Cuauhtémoc del sitio en el que tenían a la ciudad de Tenochtitlan. Guanintzin, señor de Ecatepec, fue gran tlatoani de México en Tenochtitlan. O sea, Tenochtitlan siguió funcionando posteriormente. La destrozaron, la dejaron completamente inhabitable. Por eso se funda la primera capital, digamos, el primer pueblo, en el territorio de los Colhuas, en Coyoacán, que es el Palacio de Cortés. Es donde se empezó a organizar, digamos, la nueva capital. Sí, que eran haciendas, ¿no? Eran haciendas. La ciudad de Tenochtitlan siguió funcionando y tuvo sus estructuras, Tlatelolco, en fin. Que además, digo, si lo ubicas, imagínate, de una a otra era distancia, súper lejos, ¿no? Tlatelolco, por ejemplo, es la ciudad hermana de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, todas estas estructuras las toman y entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a gobernar esto? Van tomando las estructuras locales y así como en esto, pues a cada estado, ¿no? Que puedan ustedes imaginarse, en Veracruz, en Hidalgo, ¿no? Fueron de alguna manera, pues, incluyendo a la población en esta forma. Cuando viene esta estructura en la que se busca la independencia, Iturbide pertenecía a un culto masónico, porque pues la masonería es una de las cuestiones de organización humana política Sí, más de antaño. más de antaño, más importantes, en las cuales pues los Estados Unidos estaban muy ligados, Y Francia. Francia, porque son las corrientes europeas. Entonces, unos eran de un culto, otros eran de otro culto. Sí, la escocesa, la como neoyorquina. decía ahorita la chica que nos Carla escribió, Puente. Carla Puente, Puente, definitivamente eso fue lo que pasó. Él pertenecía a un tipo de culto y había otro culto que ya era local, digamos, que es en donde está. Revisen esa fotografía, se van a sorprender. Va a aparecer como Ford, aparece su altísima, serenísima Santana, aparece exactamente montando detrás del emperador. Santana va a ser una figura importantísima en el desarrollo político de este país posterior. Por ejemplo, me parece que aparece Anaya, ¿no? Pedro Anaya, en esta fotografía. Aparecen algunos de los políticos importantes de la época que pues en ese momento eran como del ejército, que se une Sí, allegados, pues. allegados. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. Entonces, este grupo es el que decide traicionar a Iturbide, lo mandan fuera de México, lo exilian, y estando en España, Iturbide se entera, ¿no?, de que había una conspira, estaba la intención de España de venir a reconquistar pues al Imperio Mexicano. Bueno, en ese momento era la naciente República Mexicana.
y como patriota decide regresar a pelear al lado de los mexicanos. Lo traicionan en Tamaulipas y ahí es donde lo fusilan, ¿no? Como pues, le ponen la etiqueta traidor y así lo desaparecen de la historia. Todo este grupito, ¿no? que son los que hemos padecido, porque se han ido transformando. Sí. Nada más se han ido cambiando. Qué bueno que menciones eso, Francisco, porque se han ido transformando y son grupos que siguen vigentes. Siguen vigentes. Siguen vigentes, el poder no lo van a soltar. Lo seguimos viendo, ¿no? Viene desde estas épocas. O sea, la estructura, por ejemplo, que nos ha contado la historia, en el cual nos dicen que hemos crecido aparte de los Estados Unidos y que Santana fue el que entregó los territorios y que Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez y Abraham Lincoln eran del mismo rito y se ayudaron mutuamente. Claro, además tenían su saludo especial. Y si te vas a algo mucho más reciente, ahora ya no le hacen tan público, pero yo recuerdo hace no más de 20 años, ¿cómo se llamaba esta señora que dirigió el PRI, María de los Ángeles? No recuerdo, Moreno, ¿cómo se llama? No me acuerdo el apellido. Salía con su mandil en un rito masónico en la Ciudad de México. No, o sea, vaya, lo que pasa es que de repente ya como que sí se ha vuelto un poquito más, entre comillas, secreto. De por sí nunca ha dejado de ser algo secreto, ¿no? Ese choque cultural, por ejemplo, lo podemos ver manifiesto entre la figura de Juárez y la figura de Maximiliano de Habsburgo. Ahí fíjense, es por eso que les digo que es apasionante cómo puede ver uno esta evolución. Vamos a pensar, digo, ahora sí que brincándonos un montón de detalles, ¿no? Desde la etapa del emperador Iturbide, viene una serie de acomodos y de guerras intestinas y de grupos políticos por todos lados. Todos estos nombres que les digo, ustedes los van a ubicar perfectamente en esta litografía en la que está entrando Iturbide. Todos están ahí, es casi como si hubieran puesto de acuerdo. Tú vas y luego tú. Van a llegar a un punto en el que pues aparece la figura de Juárez. Juárez en el México independiente tiene la gran virtud de haber podido leer la política de la época, pero no era un demócrata. Juárez era un hombre de fuerza, era un hombre que lo que buscaba era tener unido, pero por medio de la fuerza y la ley, ¿no? Está esta famosa frase de Juárez: a los amigos libertades, a los enemigos la ley. Sí, la ley, ¿no? Vámonos. Entonces, Benito Juárez tiene toda esta historia que conocemos en la parte oficial, ¿no? Que es el indígena que llega zapoteco, ¿no? Que llega a ser abogado y que llega a ser presidente de la Suprema Corte, y él es en ese en una de las caídas de un gobierno, él asume la presidencia como presidente de la Suprema Corte. Y Juárez se da cuenta que está el país pues en una crisis desde la etapa del Imperio Mexicano, el primer imperio. Había deudas, no había fuerza productiva, las arcas habían sido saqueadas una y otra vez, en fin, estaba en un momento muy complicado. Se le viene una invasión, Francia quería que se le pagara, Inglaterra quería que se le pagara, España quería que se le pagara, y logra hacer política, logra negociar con los deudores, menos con Francia, ¿no? Francia sí ocupa México. Y ahí aparece esta figura de Maximiliano de Habsburgo, un masón, también descendiente probablemente, los corridillos de la corte decían que era hijastro de Napoleón Bonaparte. Era un tipo pues galanzón, heredero, con derecho a ser heredero de la corona del imperio prusiano, ¿no? Llega a México, porque pues allá no tenía como espacio, llega a México aceptando la corona y le sale, lo traen, suponen los grupos conservadores, pero le sale más liberal que los liberales porque era precisamente masón y era de ideas europeas muy adelantadas, ¿no? Entonces, es un tema que ahorita vamos a detallar cómo la llegada de Maximiliano sí cambia este país. Claro, y hacia dónde lo lleva, ¿no? ¿Qué rumbo toma? Sí. Volvemos después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Continuamos aquí platicando con Francisco Moreno acerca del México independiente, y entonces nos comentabas, entonces llega Maximiliano y ¿qué rumbo toma este país? La naciente nación, ¿no? Fíjense, este recorrido es bien interesante, ¿no? Ya vimos cómo nació, muy someramente, cómo desde la etapa prehispánica, cómo se fueron acomodando los grupos de poder. La llegada de Maximiliano es algo que yo creo que este país sí tiene un antes y un después. Porque Maximiliano llega con ideas en las cuales se privilegiaba, por ejemplo, los derechos humanos, se privilegiaba la defensa de la educación a los que menos acceso tenían. Se privilegia la glosa y la búsqueda de hechos históricos de los héroes. Él prácticamente le debemos de dar las gracias de que muchos de los héroes de la época pues son investigados, reconocidos e ilustrados por él. O sea, Maximiliano, en su labor de gobierno, él pensaba que dándonos identidad era más fácil que este país se consolidara. Y de ahí vienen muchas cosas. O sea, antes de Maximiliano, pues el himno nacional medio se conocía, pero no era una cosa... O sea, no se difundía no a se gran difundía. escala. No se conocían muchos de los nombres. O sea, por eso les digo, Miguel Hidalgo y algunos de los personajes se hacen populares gracias a este trabajo de Maximiliano. Detallitos. Este es un detalle que muchos de ustedes les pido que lo revisen, porque es algo que en todas sus casas, ahora en las fechas que se acercan, que son las fechas decembrinas, pues gracias al emperador, en el palacio se exhibió el primer árbol de Navidad, que lo trajeron precisamente pues de Prusia, ¿no? Un árbol de Navidad es una costumbre alemana. Pues bueno, ahora casi todas las casas... Sí, claro. Y casi en todo el mundo, digo, ¿no? ni le muevas. Es pero aquí en México llega gracias al emperador. Y pues bueno, es algo de lo que fue dejando el Paseo de la Reforma a la Ciudad de México, ¿no? Que une el Palacio de la Emperatriz, que unía el centro de la ciudad con Chapultepec. Sí, además queriendo como imitar lo que ya tenían allá en París. En ¿no? Europa. Esta promoción del arte, ¿no? Es muy importante en la etapa de Maximiliano. Sí, se empieza a dar auge y peso. ¿no? Y lo que es importante de lo que estás diciendo es la reconciliación. Sí. Porque es muy triste que a estas alturas sigamos escuchando el resentimiento, la queja, los españoles, los traicioneros, los que nos robaron, los que nos masacraron, los que nos hicieron. Y eso es estar peleado con tu identidad. Y además es falso, porque los españoles, les digo, los españoles ciertamente llegaron, se pusieron por la espada, por supuesto, fue un choque militar, pero posteriormente Nueva España se convirtió en un país en el que los españoles eran parte de eso. Y además que ayudaron a poner la cultura. O sea, me explico, a generarlo, ¿no? Asimilaron. Les voy a decir, tan es así que no hubo una erradicación, una eliminación completa. Es una integración. Seguimos comiendo tortillas, seguimos comiendo jitomate, mole, seguimos comiendo chocolate, seguimos comiendo chiles. Tenemos miles de palabras en nuestro idioma que son completamente de origen prehispánico, ¿no? Frases que incluso a nivel mundial siguen utilizando, como la palabra tiza para el tema del gis. Esa es una palabra completamente náhuatl, que curiosamente en México casi no se usa, que se le dice gis, ¿no? Sí. Pero la tiza es una palabra pues, que se fue para el mundo, el aguacate. En fin, hay miles de cosas de nuestra cultura que se ha preservado por este tipo de mezclas. Incluso el ejército novohispano se volvió muy fuerte en sus orígenes, porque tenía la disciplina europea, pero tenían también la tradición local, la fortaleza, por ejemplo, el ejército tlaxcalteca y el ejército mexica, pues se ven reflejados en la conquista de la zona de Guatemala, de Honduras. Todos esos lugares llevan nombres aztecas, bueno, mexicas, no mayas, ¿no? Quetzaltenango. Entonces, porque son precisamente las comunidades que fueron sometidas por el ejército, que incluía mexicas, tlaxcaltecas, hispanos, más los pueblos aliados de los otros reinos no conquistados, ¿no? Entonces, llegaron incluso hasta Filipinas. Hay un municipio en Filipinas que se llama México, que lo fundan los tlaxcaltecas y los mexicas, y que la Virgen de Guadalupe es la patrona, ¿no? Entonces, búsquenlo, ahí está en internet toda esa historia.
el tema es que en estas evoluciones, pues bueno, llegamos a la etapa, por ejemplo, del Porfiriato. Todo este choque que hubo entre Benito Juárez y Maximiliano, que termina con el fusilamiento de Maximiliano, un hecho en el que también dos corrientes masónicas pues acaban chocando. Sí, viene la traición o la muerte. Nunca se había fusilado a un miembro de la familia Habsburgo. Fíjate. Esto es una de las cosas que le da origen a otra etapa de la historia. Posteriormente. Benito Mussolini se llama Benito porque el papá admiraba a Benito Juárez, Ay, porque había matado a un Habsburgo, ¿no? Que había sometido el Imperio de Prusia a Italia durante mucho tiempo. ¿Y hasta dónde llega, Sí. Este choque, pues trae como consecuencia que Juárez se fortalezca. En Europa pues había habido problemas y por eso había quedado sin apoyo Maximiliano, ¿no? Se queda sin el respaldo del ejército francés. Sí, eso es lo que lo va debilitando, sin duda. Maximiliano, poco antes de que pasara todo esto, había decidido adoptar. Como no habían tenido hijos con Carlota, deciden adoptar a los hijos de Iturbide. Y ahí se unifican los dos imperios, el primer imperio con el segundo imperio. Uno de los hijos de Iturbide se va a Estados Unidos, hace vida fuera de la política y se pierde en los anales de la historia, pero otro de sus hijos, que era precisamente adoptado por Maximiliano, pues toma el apellido Habsburgo Iturbide, se vuelve el asistente personal de el liberador de las Américas, de Simón Bolívar, que era pues también muy cercano a Iturbide. Entonces se vuelve su asistente, lo acompaña durante toda la etapa de la guerra de independencia de la zona del sur del continente, y finalmente regresa a México. Lo envían a la corte a Prusia, ¿no? Entonces sigue una ruta en su vida en la cual pues de alguna forma acaba llegando a ser descendiente. Sus descendientes se van a vivir a Australia y ahí están los reales descendientes ahorita de Iturbide, aspirantes al trono de México, que está vacante. Se lo pueden ir a ver ahí a la catedral. Eso está en catedral. Está en catedral, ahí está el trono de México. En esta etapa, digamos, en la que vienen los intercambios, aparece otra figura muy importante. No nos digas cuál, hasta después de la pausa. Nos lo dices después de la pausa. ¿Te parece bien? Volvemos. Sí. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Francisco Moreno, prácticamente la recta final del programa de hoy. Y a ver, coméntanos ahora sí. Bueno, esta figura que aparece es un joven militar oaxaqueño, pero era mixteco. También con cierta formación masónica, estudiante de Derecho. Y dices que esto lo vemos en catedral. Bueno, en catedral encuentras tú el trono de México. Ah, bien. El trono de México. Y ahí si quieren saber más historia y quieren conocer más detalles de todo lo que es la historia de Iturbide y la visión iturbidista de la historia, en la Torre Latinoamericana está un museo en el cual está muy bien identificado. O sea, hay muchos documentos para consultar. Bien. El tema de la historia del primer imperio. Hay que ir a ver ese museo. Y es de verdad que es muy económico, es fácil llegar, ¿no? Está allí en la mera Torre Latinoamericana. No hay pierde. Bueno, esta figura que yo les digo que aparece en este choque posterior, ¿no? Porque Benito Juárez se convierte pues prácticamente en un dictador, ¿no? En potencia. Es un presidente que llega al poder y que se mantiene ahí por la vía de la fuerza, ¿no? No era, digamos, partidario de la democracia, ¿no? Entonces aparece este joven militar, también oaxaqueño mixteco, que lleva por nombre Porfirio Díaz. O sea, don Porfirio Díaz aparece en el escenario pues ya de la política en esa época, un Porfirio Díaz joven, que en un principio digamos que forma parte de la
estructura que tenía el presidente Juárez. De hecho, Porfirio Díaz era un héroe nacional. En muchos lugares en la sierra, si ustedes van, se le conoce como el hijo del pueblo. O sea, era un militar político de la época muy querido. Además, cuántos años gobernó y además impulsó la cultura. Queridísimo en Oaxaca, por ejemplo. Música, todo. Bueno, increíble, ya hablaremos en otro programa y lo has mencionado. Pero increíble que ni siquiera están aquí sus restos porque se le desterró y que se le considere un traidor. Digo, después de hay que evaluar, como lo hacen en otros países cuando se habla de historia, los resultados, lo que deja cada personaje de nuestro país y no decir este es blanco, negro, bueno, malo, ¿no? Yo creo que eso también nos queda. Sí, además, pues bueno, las garantías que se persiguieron desde el principio, que tenía que darle a este país, pues estaban basadas en el tema de la libertad. En todos sus sentidos, ¿no? La libertad de vida, la libertad de religión, la libertad. Era una, digamos, una ideología liberal completamente. Porfirio Díaz tenía ideas liberales, pero aparte tenía un pensamiento muy bien muy construido. El general Díaz se le vuelve incómodo a Benito Juárez, ¿no? Lo castiga, lo busca sacar de la política, lo busca Sí, claro, porque empieza a tener ahí su propia, protagonismo. ¿no? Y su propia trayectoria. ¿No? El general Díaz se levanta en armas contra Benito Juárez. Salud. Se levanta en armas y está registrada como la primera revolución, la verdadera revolución, digamos. Salud. Sí, gracias. Y es vencido Porfirio Díaz. Después intenta por la vía electoral, la vía democrática, y es derrotado por Benito Juárez. Tan nuestro eso. Y entonces Benito Juárez de pronto enferma y muere. Y entonces abre la puerta para que la figura del general Díaz pues aparezca. No sé si ustedes recuerden pues las figuras que conocemos. La primera etapa del gobierno del general Díaz pues recibe un gobierno muy endeble, ¿no? Entonces él decide fortalecer el ejército para unificar todo. Estas figuras de las imágenes ya del general Díaz, digamos, pues ya de una edad avanzada, con este sombrero tricornio, ¿no? Sí, sus botas. Y los soldados, soldados de la época, ¿no? Unos uniformes muy bonitos, así asado. No sé si se han preguntado por qué era así. Es porque es la escuela prusiana, ¿no? Dentro de los personajes ocultos de la historia, pues bueno, muchos de los militares de la academia mexicana se formaron en Prusia gracias a que Maximiliano los mandó allá. Entonces, en ese momento, cuando ya el general logra conformar sólidamente este país, teníamos más tropa y éramos mejores, teníamos un mejor ejército que los Estados Unidos. Estaba el temor de que invadiera Estados Unidos. El general, pues bueno, termina su etapa, la edad lo hace ir en declive. Él cede la presidencia, porque la cede, nunca hubo un golpe de Estado, no hubo nada. Él renuncia y le entrega la presidencia a Francisco I. Madero, que por la vía electoral pues se valida, ¿no? Y de ahí viene, creo que el México que hemos vivido ahora, esa evolución, en la cual, pues bueno, sigue habiendo figuras derivadas de esa época que siguen vigentes, ¿no? Pues don Benito Juárez ahora lo vamos a ver por todos lados. Vamos a ver, por ejemplo, está todavía vigente en la política, pues Gustavo Madero es descendiente directo de Francisco Madero. Actualmente Gustavo Madero pues es senador de la República, ¿no? Y es una de las personas que está vigente en la política. Aparecen figuras en la Cámara de Diputados actualmente que son descendientes, ¿no? Sí, tanto tiempo después, ¿no? Qué bárbaro. O sea, nuestro México ha ido evolucionando de una forma en la cual sí vale la pena en estas fechas pues echarle una revisada para ver qué cosas sí funcionan y qué cosas es necesario pues ir cambiando. Pues gracias por tu reflexión y nos dejas tarea de investigar, de ir a este museo, de leer. Sí, este buscar. museo, yo les digo los libros. Sí, porque nos están pidiendo aquí a Abigail justamente, dice, ¿qué libros recomiendan? Tlacaelel, Azteca entre los aztecas, ese es uno. Otro, el libro de Tello, de Porfirio Díaz, es maravilloso, lo encontrarán ahorita en cualquier librería. Acaba de salir un libro del emperador Iturbide, que es una maravilla, es una recuperación muy bien hecha. Está también, pues... ¿Así se llama el emperador? El emperador Iturbide, lo pueden ahorita preguntar.
no recuerdo el nombre del autor, porque Bueno, pero fuimos luego hasta se lo la, ponemos en el fuimos hasta la Facebook, ¿te parece presentación, bien? pero lo pueden encontrar en cualquier librería. El libro de Tello es buenísimo. De verdad, sí, Ya me lo habías comentado para los que son anteriormente. partidarios y no son partidarios del General Díaz, vale la pena verlo. Y hay un libro que se llama Yo Moctezuma. Creo que también es importante entender, van a encontrar muchas similitudes entre estos políticos mesoamericanos prehispánicos y el por qué nos organizamos ahora con jefes políticos que nosotros les decimos, pues es el jefe político, el jefe moralmente importante, ¿no? Que son los que realmente mueven el poder en los estados. O sea, cuando uno entiende la política de este país, entiende que una cosa es la parte institucional, que es el gobierno, la estructura, ya sabe. Otra cosa los partidos políticos. Otros, ¿quiénes son los que mueven el poder en estructuras? Porque son estructuras prehispánicas que se han ido evolucionando. Y van a encontrar muchas similitudes entre el México prehispánico y lo que estamos viendo ahora. Pues muchísimas gracias, Francisco Moreno, aquí en Excelencia Personal. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.